Las listas son estructuras de datos que permiten tener cierta flexibilidad en su manejo. Pueden crecer o acortarse según se lo requiere. Las listas básicamente se forman del enlace de nodos, los cuales funcionan como contenedores para almacenar el valor y el enlace al siguiente nodo. El uso de las listas en Java es una forma útil de almacenar y manipular grandes volúmenes de datos, tal como haríamos en una matriz o arreglo, pero con una serie de ventajas que hacen de este tipo de variables las preferidas para el procesamiento de grandes cantidades de información. Las listas en Java son variables que permiten almacenar grandes cantidades de datos. Son similares a los arrays o a las matrices. Algo que llama mucho la atención de las listas en Java es el hecho de que no es necesario establecer un tamaño específico para la variable, a diferencia de las tradicionales matrices o arreglos. Las listas son sumamente versátiles y mucho más fáciles de manejar que otros tipos de variables de agrupación de datos. Las listas simples. Es una lista enlazada de nodos donde cada nodo tiene un único campo de enlace. Una variable de referencia contiene una referencia al primer nodo. Cada nodo enlaza con el nodo siguiente y el enlace del último nodo contiene null para indicar el final de la lista. Un nodo, de forma muy general, es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en ese mismo lugar. Como pueden ver en las imágenes, se inicia la lista por el primer valor o cabeza. Cada valor tiene un nodo que es el que va a enlazar con el siguiente valor. El último valor no apunta a ningún lado, por eso su nodo apunta a null, como lo podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda. A continuación, con un código de ejemplo, se podrá visualizar cómo crear una lista simple y algunas de las operaciones básicas de ellas. Primero se crea la clase nodo, que es la clase que define los elementos que debe tener un nodo de la lista. Primero se crea la clase nodo, la variable en la cual se va a guardar el valor y la variable para enlazar los nodos. Luego se crea el constructor con el que inicializamos el valor de las variables. Y hacemos los métodos get y set para los atributos. Ahora se crea la clase lista y les vamos a mostrar cómo consultar si la lista está vacía y cómo consultar cuántos elementos tiene la lista. Luego creamos el puntero que indica el inicio de la lista o conocida también como cabeza de la lista. También creamos la variable para registrar el tamaño de la lista. Luego creamos el constructor por defecto. Para consultar si la lista está vacía, se realiza la siguiente operación y esta va a retornar un true si el primer nodo de inicio no apunta a otro nodo. Para consultar cuántos elementos o nodos tiene la lista, se realiza la siguiente operación y esta retorna un número entero entre 0 y n, donde n es el número de elementos que contiene la lista. Ahora, las operaciones básicas a tratar son insertar un nuevo nodo después de otro y actualizar el valor de un nodo que se encuentra en la lista ubicado por un valor de referencia. Para insertar un nodo luego de otro nodo, se sigue el siguiente proceso. Primero definimos un nuevo nodo, luego se agrega el valor al nodo y se verifica si la lista contiene elementos. Luego se consulta si el valor existe en la lista, se crea una copia de la lista y se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia. Posteriormente se crea un respaldo de la continuación de la lista, se enlaza el nuevo nodo después del nodo de referencia y se une la continuación de la lista al nuevo nodo. Para actualizar el valor de un nodo se sigue el siguiente proceso. Se consulta si el valor existe en la lista, luego se crea una copia de la lista, se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia y finalmente actualizamos el valor del nodo. Ahora las operaciones básicas a tratar son obtener el valor de un nodo en una determinada posición y buscar la existencia de un valor en la lista. Para obtener el valor de un nodo en una posición determinada se sigue el siguiente proceso. Primero se verifica si la posición ingresada se encuentra en el rango. Se consulta si la posición es el inicio de la lista y se retorna el valor del inicio de la lista. Posteriormente se crea una copia de la lista, se recorre la lista hasta la posición ingresada y se retorna el valor del nodo.
Para buscar la existencia de un valor en la lista se sigue el siguiente proceso. Se crea una copia de la lista, luego una bandera para indicar si el valor existe y se recorre la lista hasta encontrar el elemento o hasta llegar al final de la lista. Luego se consulta si el valor del nodo es igual al de la referencia y se cambia el valor de la bandera. Y se avanza al siguiente nodo. En esta diapositiva las operaciones básicas a tratar son consultar la posición de un elemento en una lista y actualiza el valor de un nodo que se encuentre en la lista ubicado por su posición. Para consultar la posición de un elemento en una lista se siguen los siguientes pasos. Primero se consulta si el valor existe en la lista y se crea una copia de la lista. Luego se cuenta para almacenar la posición del nodo y se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia. Y finalmente se avanza al siguiente nodo para retornar el valor del contador. Ahora, para actualizar el valor de un nodo que se encuentra en la lista ubicado por su posición, se siguen los siguientes pasos. Primero, se verifica si la posición ingresada se encuentra en el rango mayor o igual a 0 y menor que el número de elementos de la lista. Posteriormente, se consulta si el nodo a eliminar es el primero y se actualiza su valor. Y en el caso de que el nodo a eliminar esté por el medio o sea el último, se recorre la lista hasta llegar al nodo anterior al eliminar. Y finalmente se actualiza el valor del nodo. Las operaciones básicas a tratar en esta diapositiva son cómo eliminar una lista y cómo mostrar en pantalla los elementos de la lista. Para eliminar una lista, se elimina el valor y la referencia de los demás nodos y se reinicia el contador de tamaño de la lista a 0. Y para mostrar en pantalla los elementos de la lista, primero se verifica si la lista contiene los elementos y se crea una copia de la lista. Posteriormente se recorre la lista hasta el final y se imprime en pantalla el valor del nodo. Finalmente se avanza al siguiente nodo y se incrementa el contador de la posición. A continuación, se puede ver cómo va a quedar la clase main del programa. Las listas circulares son estructuras de datos en las que el último nodo apunta al primero, lo cual la convierte en una lista sin fin. Cada nodo siempre tiene uno anterior y uno siguiente. Su estructura es muy similar a las listas simples, por lo cual comparten características tanto en su implementación como en su manejo, aunque requiere un mayor entendimiento del manejo de los punteros. Como podemos ver en la foto de arriba a la derecha, el último nodo del último valor de la lista se conecta con el primer valor de la lista, es decir, que no tiene fin. Para recorrer una lista enlazada circular, podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que se regrese hasta el nodo original. Este tipo de lista es el más usado para digerir buffers, para ingerir datos y para visitar todos los nodos de una lista a partir de uno dado. A continuación, con un código ejemplo, podremos explicar algunas de las operaciones básicas que se usan en las listas enlazadas circulares simples. Primero, creamos la clase nodo, que es la clase que define los elementos que debe tener un nodo en la lista. Creamos la clase nodo, luego la variable en la cual se va a guardar el valor y la variable para enlazar los nodos. Luego, creamos el constructor con que inicializamos el valor de las variables y posteriormente los métodos get y set para los atributos. Ahora, en nuestra clase lista circular, la operación básica a tratar será la de consultar si la lista está vacía, consultar cuántos elementos tiene la lista y agregar un nuevo nodo al final de la lista circular. Ok, en la clase lista circular
Creamos el puntero que indica el inicio de la lista o conocido también como cabeza de la lista. Luego el puntero que indica el final de la lista o el último nodo. Creamos la variable para registrar el tamaño de la lista y el constructor por defecto. Para consultar si la lista está vacía, se va a seguir el siguiente proceso. Va a retornar un true si el valor del primer nodo de inicio no apunta a ningún otro nodo. Para consultar cuántos elementos nodos tiene la lista, se va a seguir el siguiente proceso. Va a retornar un número entero entre 0 y n, donde n es el número de elementos que contiene la lista. Luego, para agregar un nuevo nodo al final de la lista circular, se sigue el siguiente proceso. Se define un nuevo nodo, se agrega el valor al nodo, se consulta si la lista está vacía, luego inicializamos la lista agregando como inicio al nuevo nodo, y de igual forma el último nodo será el nuevo. Y el puntero del último debe apuntar al primero. Caso contrario, el nodo se agrega al final de la lista. Luego, en el else, apuntamos con el último nodo de la lista al nuevo. Luego, apuntamos con el nuevo nodo al inicio de la lista. Y, como ahora el nuevo nodo es el último, se actualiza la variable último. Y luego, incrementamos el contador del tamaño de la lista. Aquí las operaciones básicas a tratar serán agregar un nuevo nodo al inicio de la lista circular y actualizar el valor de un nodo que se encuentre en la lista ubicado por un valor de referencia. Para agregar un nuevo nodo al inicio de la lista circular se va a seguir el siguiente proceso. Se define un nuevo nodo, luego se le agrega un valor al nodo y se consulta si la lista está vacía. Posteriormente se inicializa la lista agregando como inicio al nuevo nodo. De igual forma, el último nodo será el nuevo. Después, el puntero del último debe apuntar al primero, y en caso contrario, va agregando los nodos al inicio de la lista. En el else, se une el nuevo nodo con la lista existente, se renombra al nuevo nodo como el inicio de la lista, y el puntero del último debe apuntar al primero. Posteriormente, se renombra el nuevo nodo como el inicio de la lista, y el puntero del último debe apuntar al primero. Luego, al final, se incrementa el contador. Para actualizar el valor de un nodo que se encuentra en la lista, sigue el siguiente proceso. Se consulta si el valor existe en la lista, luego se crea una copia de la lista y se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia. Y al final actualizamos el valor del nodo. Ahora, las operaciones básicas a tratar serán el insertar un nuevo nodo después de otro ubicado por el valor que contiene. Para hacer esto, primero definimos un nuevo nodo, le agregamos el valor al nodo, verificamos si la lista contiene elementos y consultamos si el valor existe en la lista. Posteriormente creamos una copia de la lista y se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia. Consultamos si el nodo insertar va después del último, luego apuntamos con el último nodo de la lista al nuevo, luego apuntamos con el nuevo nodo al inicio de la lista y como ahora el nuevo nodo es el último, se actualiza la variable último. En el else creamos un respaldo de la continuación de la lista, enlazamos el nuevo nodo después del nodo de referencia y posteriormente unimos la continuación de la lista al nuevo nodo. Y para concluir, incrementamos el contador del tamaño de la lista. Aquí veremos cómo insertar un nuevo nodo después de una posición determinada. Primero, verificamos si la posición ingresada se encuentra en el rango. Luego, consultamos si el nuevo nodo a ingresar va al inicio de la lista. Posteriormente, unimos el nuevo nodo con la lista existente y renombramos el nuevo nodo como el inicio de la lista. Para terminar, el puntero del último nodo debe apuntar al primero. En el else ponemos si el nodo a insertar va al final de la lista.
Luego, apuntamos con el último nodo de la lista al nuevo y apuntamos con el nuevo nodo al inicio de la lista. Y como ahora el nuevo nodo es el último, este se actualiza. En el otro else, verificamos si el nodo a insertar va en el medio de la lista. Recorremos la lista hasta llegar al nodo anterior a la posición en la cual se insertará el nuevo nodo. Luego, guardamos el nodo siguiente al nodo en la posición en la cual va a insertar el nuevo nodo. Posteriormente, insertamos el nuevo nodo en la posición indicada y unimos el nuevo nodo con el resto de la lista. Y para terminar, incrementamos el contador del tamaño de la lista. En esta lámina vamos a explicar cómo obtener el valor de un nodo en una determinada posición y cómo buscar si existe un valor en la lista. Para obtener el valor de un nodo en una determinada posición, verificamos si la posición ingresada se encuentra en el rango. Luego consultamos si la posición es el inicio de la lista y nos retorna el valor del inicio de la lista. Creamos una copia de la lista y recorremos la lista hasta la posición ingresada. Luego retorna el valor del nodo y por último crea una excepción de posición inexistente en la lista. Para buscar si existe un valor en la lista, creamos una copia de la lista. Luego una bandera para indicar si el valor existe. Recorremos la lista hasta encontrar el elemento o hasta llegar al primer nodo nuevamente. Luego consultamos si el valor del nodo es igual al de referencia y cambiamos el valor de la bandera. En el else avanza al siguiente nodo y por último retornamos el resultado de la bandera. Aquí retornará un true si existe el valor en la lista. En esta diapositiva, las operaciones básicas a tratar serán consultar la posición de un elemento en la lista y actualizar el valor de un nodo que se encuentre en la lista ubicado por su posición. Para consultar la posición de un elemento en la lista, primero consultamos si el valor existe en la lista. Luego creamos una copia de la lista y contado para almacenar la posición del nodo. Luego se recorre la lista hasta llegar al nodo de referencia. Se incrementa el contador y se avanza al siguiente nodo. Luego retorna el valor del contador. Posteriormente crea una excepción del valor inexistente en la lista. Para actualizar el valor de un nodo que se encuentra en la lista ubicado por su posición, seguimos el siguiente proceso. Primero, se verifica si la posición ingresada se encuentra en el rango. Luego, se consulta si el nodo a eliminar es el primero. Posteriormente, se actualiza el valor del primer nodo y en el else ponemos que en caso de que el nodo a eliminar esté por el medio, o sea, el último, se recorre la lista hasta llegar al nodo anterior al eliminar. Y para finalizar, se actualiza el valor del nodo. Aquí vamos a ver cómo eliminar un nodo que se encuentra en la lista ubicado por un valor de referencia y cómo eliminar la lista. Para eliminar un nodo que se encuentra en la lista ubicado por un valor de referencia, seguimos el siguiente proceso. Primero, consultamos si el valor de referencia existe en la lista. Luego, se consulta si el nodo a eliminar es el primero. El primer nodo apunta al siguiente. Luego, apuntamos con el último nodo de la lista al inicio. En el else, creamos una copia de la lista. Recorremos la lista hasta llegar al nodo anterior al de referencia. Posteriormente, se guarda el nodo siguiente del nodo a eliminar. Luego, enlaza el nodo anterior al de eliminar con el siguiente después de él. Por último, actualizamos el puntero del último nodo y disminuimos el contador de tamaño de la lista. Para eliminar la lista, se sigue el siguiente proceso. Se elimina el valor y la referencia a los demás nodos. Luego, eliminamos el valor y la referencia al primer nodo. Y por último, reiniciamos el contador de tamaño de la lista a 0. Aquí vamos a ver cómo eliminar un nodo de la lista que se encuentra ubicado por su posición y cómo mostrar en pantalla los elementos de la lista. Para eliminar un nodo en la lista que se encuentra ubicado por su posición,
Primero verificamos si la posición ingresada se encuentra en el rango. Luego consultamos si el nodo a eliminar es el primero. Posteriormente eliminamos el primer nodo apuntando al siguiente y apuntamos con el último nodo de la lista al inicio. En caso de que el nodo a eliminar esté en medio, o sea el último, creamos una copia de la lista. Recorremos la lista hasta llegar al nodo anterior al eliminar y luego guardamos el nodo siguiente del nodo a eliminar. Posteriormente enlazamos el nodo anterior al de eliminar con el siguiente después de él. Actualizamos el puntero del último nodo y por último disminuimos el contador del tamaño de la lista. Para mostrar los valores en pantalla, seguimos el siguiente proceso. Verificamos si la lista contiene elementos. Luego creamos una copia de la lista. Buscamos la posición de los elementos de la lista. Después recorremos la lista hasta llegar nuevamente al inicio de la lista. Posteriormente imprimimos en pantalla el valor del nodo. Avanzamos al siguiente nodo y por último incrementamos el contador de la posición. Aquí podemos ver cómo va a crear la clase main de nuestro programa. La clase main es la clase principal que implementa los métodos de la clase lista circular. Las listas doblemente enlazadas son estructuras de datos que consisten en un conjunto de nudos enlazados secuencialmente. Cada nudo contiene dos campos llamados enlaces, que son referencias al nodo siguiente y al anterior en la secuencia de nudos. El enlace al nudo anterior del primer nodo y el enlace al nudo siguiente del último nodo apuntan a un tipo de nudo que marcan el final de la lista. Normalmente, un nudo centinela o puntero null para facilitar el recorrido de la lista. El doble enlace de los nodos permite recorrer la lista en cualquier dirección, mientras que agregar o eliminar un nodo en una lista doblemente enlazada requiere cambiar más enlaces que en estas mismas operaciones en las listas simples. En estas listas, las operaciones son más simples, porque no hay necesidad de mantener guardado el nodo anterior durante el recorrido, ni necesidad de recorrer la lista para hallar el nodo anterior. Como pueden ver en las imágenes, la lista simplemente enlazada solo tiene un nodo, lo cual dice que la lista solamente se puede recorrer en una dirección. Y en una doblemente enlazada, al tener doble enlace, se puede recorrer de cualquier forma. Algunas de las operaciones básicas de las listas doblemente enlazadas son las siguientes. Primero, para crear una lista doblemente enlazada se crea el nodo principal. Luego está el método para insertar el inicio y para insertar el final. Posteriormente podemos ver cómo es el método eliminar y el método buscar en estas listas. Bueno, este es el fin del video. Esperamos haberles podido explicar bien cómo funcionan las listas en Java.